Dios bendiga a todos los que me escuchan. Hoy estamos a 15 de diciembre de 2020 y aquí desde Arizona quiero llevarle un poquito de la palabra de Dios. Los cristianos en general no hacemos hábito ni de oración ni de la Biblia. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que el cristiano promedio ora 5 minutos al día. Los otros días tiré por Facebook una comunicación hablando de que Jesús le dijo a Pedro, no pudiste orar ni siquiera 1 hora. Y verdaderamente oímos, pero no hacemos. Y cuando le dice ni siquiera 1 hora, es como quien dice, por lo menos si hubieses orado 1 hora hubiera vencido. Él no pudo vencer la tentación, él pensó que daba su vida por Cristo, pero cuando llegó el momento tuvo miedo porque no estaba fortalecido en oración. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos malos, esto no es para asustarse ni tener miedo, esto es para orar, consagrar nuestra vida, meternos en la palabra y aferrarnos a nuestro Señor y confiar en Él. Y cuando llegue la prueba vamos a tener nuestra confianza puesta en Dios sin tener temor de nada. El perfecto amor echa fuera el temor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Si en el pasado usted anduvo en consejos de malos, si en el pasado usted estuvo en pecado, cuando vino a Cristo, Jesucristo lo lavó con su sangre, usted es nueva criatura y ahora, como nueva criatura, una persona cristiana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu hacen lo que el Espíritu quiere, que es leer palabra y orar. Y cuando pueda ayunar también. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Usted es una nueva criatura y no anda en camino de malos, ni está en camino de pecadores, pues usted es bienaventurado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso de la silla trajo que la gente se le iba a la mente a los cines porque hay muchas sillas. Pero no tiene nada que ver con las sillas. Es como cuando decimos, yo quisiera verlo en mis zapatos. No tiene que ver con que venga y se ponga mis zapatos. Está aquí hablando de que no haga lo mismo que hacen los escarnecedores. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay muchos escarnecedores. Y a veces están haciendo escarnio con gente de otras religiones que por ignorancia están allá y se burlan. Nosotros los cristianos se supone que no nos burlemos de nadie. Y si vamos a hacer burla de algo, hacemos burla de Satanás. Hacemos burla de los ídolos, como decía Elías cuando hacía bajar fuego del cielo. Veía a los que iban donde dioses paganos, donde dioses que no existen, y clamaban. Y él se reía y le decía, griten más duro, a lo mejor está durmiendo. Y cosas así, ve, pero son excepciones a la regla. Usualmente nosotros estamos llamados a predicarle el evangelio a aquellos que están equivocados, a llevarle una palabra de verdad, una palabra que le llegue al corazón y los cambie y los transforme. No una palabra como para azotarlos y darles un cantazo y decir yo tengo la razón y yo te gané. Esa no es la idea. La idea nuestra cuando hablamos la palabra es que las personas se conviertan. Si ese no es el fin ni el propósito, examínese. Porque el amor te lleva a llevar una palabra que transforma. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, no hagas lo mismo que los que se burlan, no hagas lo mismo que los malvados, que los crueles. Sino, fíjese el verso 2, que es donde yo quiero enfatizar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley hoy en día es la Biblia, la palabra de Dios. Sino que en su ley, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, continuamente estás meditando en la palabra de Dios. Entonces serás como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí lo voy a dejar. La palabra prosperará. A la gente le encanta esa palabra. Y sí tenemos derecho a prosperar. Sí hay bendición. Pero a la gente le encanta la palabra prosperarás. Y Dios te va a bendecir. Y quiero que prospere como prospera tu alma. Pero ¿cómo está tu alma? Aquí dice que todo lo que hace prosperará. ¿Todo lo que hace quién? El que no anda en pecado y el que medita de día
y de noche. Así que haga un hábito en su vida de leer la Biblia de día y de noche, por lo menos en la mañana y por lo menos en la noche. Dedique tiempo. La oración es indispensable. Alguien decía que el cristiano solamente para evitar caer en tentación debe orar 1 hora al día. Ahora, si quiere consagrarse, que ore 2. Y decía, y si tiene un cargo ministerial, que ore 3, decía esta persona. Y me pongo a pensar, realmente tiene mucha razón. Si quieres evitar caer por lo menos 1 hora al día, mucha gente dice, pero yo no tengo tentación de nada porque yo estoy en la roca, yo estoy en el espíritu. Miren, cae en la tentación de mentir, cae en la tentación de ver un programa que a Dios no agrada, cae en la tentación de hablar mal del prójimo. Y este tipo de cosas hay que corregirlas porque las escuchamos, pero las seguimos haciendo, no nos corregimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, está el que dice, no, la letra mata, ¿y de qué vale tanto leer Biblia y tanto aprender si no la vivimos? Mire, eso no es excusa, una cosa es independientemente de la otra. Usted lea la Biblia y apréndala. Si no la vive, pues ya ese es otro problema. Otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Otros 20 pesos. Pero no le vamos a restar a que sí hay que leer la Biblia, sí hay que aprender, porque en la palabra el mismo Salomón se dedicó a buscar sabiduría. No es, Señor, dame sabiduría, ¡boom!, cayó del cielo. No, la sabiduría va a llegar cuando tú te metas en la palabra y empieces a estudiarla. Señor, explícame esto. Señor, ¿qué quisiste decir con esto? Señor, dame la iluminación. Hazme entender, hazme conocer. Entonces la gente no lee Biblia, o están siempre en un salmito, en un pedacito. Mire, léase la Biblia completa, empiece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si es un nuevo convertido, vaya leyendo desde el Génesis y desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios de Jesucristo. Es necesario que nos metamos en la palabra porque estamos en tiempo de apostasía, donde salen tantas falsas doctrinas, una cosa increíble, increíble. Y no estoy hablando, ¿verdad?, ahí desde lo que es el legalismo, donde metemos un montón de leyes, como en el tiempo de los fariseos y los saduceos, tenían un montón de leyes que Jesucristo les dijo, ustedes mismos no las pueden cargar. Y nos cargamos de leyes y rituales. Mire, si una persona llegó al evangelio, tiene que dejar esto, tiene que dejar esto, tiene que dejar, y tiene que hacer. Y si esa persona no se ha arraigado en Cristo, no está cimentada en Cristo, puede dejar un montón de cosas y hacer un montón de cosas, igual se va a perder. Nuestro fundamento está en Cristo y el evangelio está fundado en Cristo. Cuando nosotros nos fundamentamos en Cristo y creemos en Cristo, es seguir las enseñanzas de Él. Y Él dijo, orad para que no caigáis en tentación. Entonces, cuando nosotros oramos, nos llenamos de Él. Cuando leemos la palabra, conocemos lo que Él dice. Y entonces, cuando nosotros meditamos la palabra de día y de noche, haremos prosperar nuestro camino. Y cuando oímos una prédica de quien sea, debemos filtrarla a través de la palabra. Porque hay muchas prédicas de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, de lo que yo interpreto. Y eso no es, ¿verdad?, muy convincente. Es convincente que esté en la palabra, con su real contexto. Y para eso nos va a ayudar el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, pídalo insistentemente, incansablemente. Y lea la Biblia, ore mucho, para que no entre en tentación, para que mucha gente entre en la tentación de que son engañados por falsas doctrinas. Por eso es que ha habido gente que, que luego de décadas predicando la verdad de las Escrituras, han caído en una apostasía. ¿Por qué? Porque ellos se sintieron suficientes y se alejan de la oración, de la palabra. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y hay que tener la suficiente humildad para todos los días decir, Señor, perdona mis pecados, Señor, sujétame fuerte, líbrame de caer. Cuando nos volvemos prepotentes, nos corremos el riesgo de caer en falsas doctrinas. ¿Usted quiere ser prosperado? Tiene que empezar por limpiar su vida, que ayer hablé sobre eso, la limpiamos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios
te guía, te dirige. Yo recuerdo una vez que me senté con mi hija, mi nieta, alquilamos unas peliculitas sanas para que la nena disfrutara y compramos algunas golosinas para pasar un ratito en familia. Y nos sentamos a ver la película y estábamos disfrutando algo sano, un momento sano. Pero el Espíritu me decía, vete a orar, vete a orar. Y yo, Dios mío, son pocos los momentos que tengo de estar con mi familita así reunidos. Pero era momento de orar. Y tuve que pararme y dejar la coinonía con mi familita y empezar a tener coinonía con el Espíritu de Dios, o sea, comunión con el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces Él nos va a guiar a toda verdad. Y si tú quieres ser guiado por el Espíritu de Dios, empieza por la oración y la palabra. Mientras más oración y más palabra, más el Espíritu te va a guiar. Dios te bendiga, Dios te guarde, que seas prosperado. Así que medita en la palabra de día y de noche. Dios te bendiga.